En el capítulo anterior habíamos señalado con claridad de que la Constitución Política de Colombia es norma de normas, es la que nos dice directamente cuáles derechos constitucionales son de índole fundamental. Y hemos hablado también de que existía esa jerarquía, que en primer lugar estaba la Constitución y que posteriormente las leyes y así en forma descendente otro tipo de normas. Las que ustedes observan en pantalla son normas, algunas de rango superior a otras. ¿Por qué? Por la jerarquía de normas que impera en el ordenamiento jurídico colombiano. La Constitución, al ser la principal, fue la primera que vimos. En cuanto al tema de habeas data, que es lo que verdaderamente aquí nos interesa, es decir, temas que tienen que ver con el tratamiento de datos personales y más enfocado en el tema de reportes en centrales de riesgo, tenemos que tener de presente la ley 1266 del año 2008, que a su vez, debido a esa ley, por revisión de la Corte Constitucional de la época, salió la sentencia 611 del año 2008. A su vez, también es importante tener de presente la ley 1581 del 2012, que entra a hacer unas modificaciones a esa ley de habeas data, la resolución 76434 de 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio, el decreto 1377 del 2013, la ley 2157 del año 2021, que es la ley de borrón y cuenta nueva, y la sentencia C282 del año 2021. Esa ley 2157, ley de borrón y cuenta nueva, trae consigo pues la sentencia C282. Nótese que frente a esta ley estatutaria, la Corte Constitucional pues tuvo que haber hecho una revisión previa y esa revisión previa fue la sentencia C282 de 2021, así como en su momento pues con la ley 1266 del año 2008 salió la sentencia C1011 del año 2008. Frente a ciertos vacíos que dejaba esa ley 1266 del año 2008, entró la Corte a hablar en la sentencia C1011 del 2008 y pues establecieron varias disposiciones por vía jurisprudencial, es decir, tras la decisión de la Corte en esa época, que no están literalmente consagradas en esa ley 1266 del año 2008. De tal forma que en los trámites o en los procedimientos de habeas data que tienen que ver directamente con eliminación de reportes negativos en las centrales de riesgo, es importante tener de presente que las normas más importantes y que siempre se tienen que tener en cuenta para la revisión, verificación de un caso en particular, pues son básicamente las que estamos hablando. Adicionalmente, pues obviamente los artículos constitucionales que vimos anteriormente. Entonces, ley de habeas data, ley 1266 del año 2008. Nótese que, por ejemplo, esa ley 2157 del año 2021, esa ley es una ley que nos trae adiciones y modificaciones a la ley 1266 del año 2008, es decir, a la ley de habeas data. Así que lo que estamos hablando aquí lo vamos a desarrollar en las próximas clases, pero se tiene que tener de presente entonces que estas normas son las más importantes en cuanto a las solicitudes que podamos desarrollar ante las centrales de riesgo, ante las fuentes de información y adicionalmente en las solicitudes que podamos desarrollar no solamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que más adelante ustedes sabrán por qué la Superintendencia de Industria y Comercio, sino también ante los jueces de la República, porque con este tipo de entidades, cuando vayamos a hacer solicitudes, pues nos vamos a hacer esas solicitudes conforme a normas, no es hacer la solicitud por hacerla, a ver qué obtengo, sino hacerlas con la convicción de que lo que se está pidiendo, de que lo que se está solicitando, pues es acorde al ordenamiento jurídico. De ahí que es importante tener en la mente este tipo de normas que nos ayudan a reforzar el argumento de solicitud o de petición. Ya teniendo clara esta información de que existe una jerarquía de normas y que en la cabeza está la Constitución Política de Colombia, pues existen otras normatividades que también son importantes y no menos relevantes. Ahora, existen una forma de eliminar esos reportes negativos. Es importante que tengamos clasificado antes del desarrollo de cada una de estas normatividades y de cada una de estas causales, identificarlas en cantidad.
Ya sabemos qué normas son importantes. Ahora vamos a ver cuáles serían esas causales de eliminación de reportes. Tenemos la indebida comunicación número 1. Esa indebida comunicación número 1 es la que nos establece la ley de Big Data, ley 1266 del año 2008, artículo 12, que nos dice que previamente a reportar negativamente a una persona, se tendrá que hacer, ojo, una comunicación previa. Solamente una. Pero posteriormente, con la ley 2157, denominada ley de borrón y cuenta nueva, nos da lugar a la posibilidad de alegar también una segunda indebida comunicación, y esa se da puesto que la ley 2157 nos dice que cuando la deuda por medio de la cual se va a reportar a alguien negativamente ante la central de riesgo es inferior al 15% de un salario mínimo, recordemos que el salario mínimo sube año a año. Entonces tienen ustedes que tener de presente en el año en que se encuentren, en cuánto está el salario mínimo y pues obviamente sacar ese 15%. Si la deuda es inferior al 15% de un salario mínimo, se deberán de hacer dos comunicaciones previas. Pero si la deuda supera ese 15% del salario mínimo, entonces se deberá hacer una sola comunicación previa. De ahí que es importante cuando ustedes analicen un caso en particular, determinar al momento del reporte en cuánto estaba el salario mínimo y cuánto era la deuda del cliente de ustedes. ¿Por qué razón? Porque existirán entonces dos formas de procesos, dos formas de eliminar los reportes cuando se incumple con la comunicación previa. La primera forma entonces será la genérica, y la genérica nos dice una sola comunicación, pero entonces digamos una segunda forma sería la excepción a esa regla, y la excepción sería, ojo, si la deuda por medio de la cual fue reportada a la persona de forma negativa ante las centrales de riesgo es una deuda bagatela, es una deuda inferior al 15% e inclusive igual al 15% de un salario mínimo de la época en la que fue reportada la persona negativamente y no se cumplió con el debido proceso, es decir, doble comunicación, dará lugar a la solicitud de eliminación del reporte negativo. Si fue superior al 15% un salario mínimo de esa época del reporte, entonces, ¿qué sucede? Sucede que solamente se deberá hacer una sola comunicación. Siempre entonces va a ser importante determinar la cuantía por medio de la cual fue reportado negativamente ante la central de riesgo para poder determinar si era una sola comunicación o dos comunicaciones, y también pues el ámbito de tiempo en el que se ubica esa deuda, porque pues el salario mínimo incrementa año a año. Otra causal sería la caducidad, esa sí es clara, si una persona lleva más de 8 años sin pagar su obligación, independientemente de si esa deuda es vendida a una casa de cobranza o no, dará lugar a la solicitud de eliminación del reporte negativo por caducidad, es decir, tiempo máximo en el que tiene que expirar. Se elimina el reporte, eso no elimina la deuda, pero el reporte, que es lo que estamos hablando aquí en esta capacitación, tendrá que ser eliminado y no podrá volverse a presentar un nuevo reporte. Cosa diferente si sucede, por ejemplo, cuando se elimina un reporte negativo por indebida comunicación. Bastará entonces con corregir el error, con corregir el hierro de la comunicación y pues volverlo a reportar. Pero tiene que tenerse de presente que con la ley 2157 también entran unas nuevas reglas, porque la ley de Habeas Data, ley 1263 del año 2008, no establecía un tiempo máximo en el que se debía desarrollar el reporte negativo ante las centrales, cosa que sí trae ahorita la ley de borrón y cuenta nueva. Esa causal es la que llamamos aquí extemporaneidad de reporte, ¿sí? 18 meses. Entonces ya ustedes saben, causal 1, si no se me comunica previamente al reporte una sola vez y la deuda es superior al 15% de un salario mínimo, dará lugar a la eliminación del reporte. La segunda es, si mi deuda es inferior al 15% de un salario mínimo o igual al 15% de un salario mínimo y no se me comunican dos veces, dará lugar a la eliminación del reporte negativo por violación del debido proceso. La tercera causal, caducidad.
Entonces, si lleva más de 8 años en mora, es decir, más de 8 años sin pagar, dará lugar a la eliminación del reporte negativo por caducidad. No importa que el reporte lo hayan hecho a los 2 años, ¿sí? Lo que importa es la mora, porque mucha gente me dice, es que mi reporte me lo hicieron a los 3 años. No importa cuándo fue reportado, importa cuánto tiempo lleva de mora. Artículo tercero, parágrafo primero de la ley 2157, ley de borrón y cuenta nueva. Otra causal, que sería la suplantación de identidad, esta se da cuando existe el delito de falsedad personal, es decir, una persona no ha sacado un producto económico o comercial, financiero, pero alguien dice ser esa persona y saca un producto a su nombre y pues obviamente no pagan ese producto. Entonces, la fuente de información, es decir, la entidad ante la cual se sacó ese producto comercial o financiero, pues va y lo reporta negativamente ante la central. Si usted no fue el que sacó el producto, pues se puede solicitar la eliminación del reporte negativo por suplantación de identidad. Otra causal, que vendría a ser la quinta, es no contar con la autorización de reportar y consultar. Básicamente, cuando usted va a sacar un crédito, una tarjeta de crédito, o va a sacar algún electrodoméstico fiado, o a créditos, o a cuotas, que también llaman, esta entidad tiene que hacerle firmar a la persona un documento que autoriza ser consultado y ser reportado. Son dos cosas diferentes. Ese documento permitirá entonces, sin violar el área data, ingresar a las centrales de riesgo y poder determinar, ojo, ser consultado, poder determinar si esta persona tiene buenos o malos hábitos de pago. Si tiene buenos hábitos de pago, le van a prestar o le van a fiar lo que usted está solicitando. Ese documento tiene que tenerlos ellos siempre a la mano. Porque si por alguna extraña razón, que sucede mucho a las ventas de las carteras, extravían, pierden el documento, pues no contarían con esa autorización de consultar y reportar, porque recordemos que los reportes tienen que irse actualizando mes a mes, razón por la cual, si yo hago un derecho de petición y, por ejemplo, no evidencio que en el caso del cliente se pueda eliminar porque la comunicación se hizo correctamente, porque no hay caducidad, porque no hay suplantación de identidad, pues sería importante solicitar que nos envíen la copia de esa autorización de ser consultados y reportados ante las centrales de riesgo, y si no la tienen, pues daría lugar a la eliminación también del reporte negativo, causal número quinta de la que estamos hablando acá, que eso lo vamos a desarrollar más adelante, por eso lo estamos aquí un abrebocas. Y la sexta sería por extemporaneidad del reporte, que como bien mencionamos anteriormente, la ley 1266 del año 2008, ley de data, no establecía un tiempo máximo para ser reportados. Con la ley 2157 ya nos dicen el tiempo máximo en que una persona podrá ser reportado negativamente es de 18 meses, ¿cierto? Entonces, si la persona entra en mora y en los próximos 18 meses no lo reporta negativamente, lo reportan al mes, por ejemplo, 19, sería extemporáneo el reporte, estaría violando el debido proceso y también daría lugar a la solicitud de eliminación de reporte negativo. Existen entonces unas formas para hacer esa solicitud de eliminación. Ya ustedes conocen cuáles son las normas constitucionales, legales, decretos y resoluciones. Y ustedes ya también conocen entonces cuáles son esas causales para solicitar la eliminación de reportes negativos. Ahora, ¿cuáles serían los mecanismos que yo tengo para protegerme ante esas arbitrariedades? La primera forma es los derechos de petición. Es una forma rápida, una forma económica, es una forma de que no hay tanto desgaste. La segunda forma es la queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La tercera forma ya sería acudir ante los jueces vía tutela. La cuarta forma sería la impugnación a la acción de tutela. Y la quinta forma serían los incidentes de desacato. Son las formas más rápidas, más eficaces, más inmediatas y menos desgastantes que existen. Más adelante las vamos a desarrollar una a una, igual que los mecanismos que tenemos para eliminar reportes negativos y las leyes. Vamos a desarrollarlas unas a unas, pero es importante que en este capítulo quede claro y que ustedes identifiquen mentalmente y en numeración, en orden descendiente,
cuáles son las normas, los mecanismos de eliminación de reportes negativos y los mecanismos que tenemos para alegar las violaciones a los debidos procesos. Es decir, normas, causales y mecanismos de eliminación de reportes negativos. Ya ustedes tienen entonces conocimiento de ello. Ahora sí, en el próximo capítulo vamos a entrar a desarrollar todas esas normas, todas esas causales y todos esos mecanismos de eliminación de reporte negativo. Vamos entonces con el siguiente capítulo.